Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Hoy, 19 de mayo del 2024, los saluda Jairo Ruiz. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, al llegar a la emisión número 241, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro equipo técnico, Daniel, Paula y Andrés. Damos desde aquí un fraternal saludo y un abrazo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, finalizando la 14ª semana del periodo electivo 2024-1, trabajaremos en Univertopías y los procesos sociales con el profesor Iñaki Chávez, 2 de sus artículos presentados en Pateras al Sur, Mundo Obrero y el periódico Desde Abajo, y además en la Agencia Internacional de Prensa Presencia. Por un lado, homenaje a José Eustacio Rivera, La Vorágine, celebrar los 100 años de la inmortal novela de José Eustacio Rivera en el Día del Idioma. Y en segundo término, a Alfredo Molano con su trabajo Molano, caminar para conocer al lomo de mula o gastando sus zapatillas. El escritor y periodista recorrió su país para entenderlo y darlo a conocer. El primero presentado el 13 de abril, el segundo presentado el 3 de mayo. En nuestra segunda sección, Cápsulas para la Memoria, con las profesoras Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón, continúa la historia de la designación de rector en el Consejo Superior Universitario, esta vez desde la década de los 80. Es decir, desde la apertura de la universidad en el año 81 hasta el rector Parra Peña, quien hace la primera reforma académico-administrativa de la universidad. En nuestro tercer segmento, ¿cómo vamos? UD. El profesor Edgar Ramírez continúa analizando la ley estatutaria y sus implicaciones al interior de la Universidad Distrital. En este caso, revisa el artículo de Julián de Subiría, aparecido en El Espectador el 7 de mayo. ¿Mejoramos la movilidad social y la equidad con la nueva ley de educación? En nuestro cuarto segmento de las reformas universitarias, que continúa la profesora Olga Salcedo señalando el análisis del artículo ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidad e internacionalización del currículo? Trabajo de Mario Díaz Villa, que nos lleva a interpretar que el PUI del 2018 es el que determina la reforma curricular al interior de la universidad. Y finalmente, el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos con Marisol Camacho. Continúa el análisis de la forma como se paga a los docentes en la Universidad Distrital, alejándose de la forma como señala la ley. Por ahora nos vamos a nuestra primera zona musical, La Sentada, con La Muchacha. Ay, yo aquí sentada y todo tan baraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón.
Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Univertopías y sus reflexiones sociales. Profesor Iñaki, bienvenido. Inicia usted con La Vorágine, celebrar los 100 años de la inmortal novela de José Eustacio Rivera. Publicado en Mundo Obrero el 23 de abril de 2024. Subido después al blog Pateras al Sur y recogido por el periódico digital colombiano Desde Abajo y la agencia internacional de noticias Presensa. Celebrar los 100 años de la inmortal novela de José Eustacio Rivera en el Día del Idioma para Colombia y en el Día del Libro para España. En la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2024, que se llevó a cabo en la capital colombiana entre el 17 de abril y el 2 de mayo, el libro del autor huilense ocupó un lugar preeminente. Si Don Quijote es la obra cumbre de la literatura universal en castellano, dicen que La Vorágine lo es de la literatura colombiana. Una novela realista que relata la violenta realidad de un país que, un siglo después, sigue buscando esa paz que no encuentra. En un evento multitudinario celebrado en el Auditorio José Asunción Silva de Corferias, el presidente de la República de Colombia, que compartió mesa con, entre otras personalidades, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, o el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, hizo de la obra el argumento principal de su discurso. En su intervención durante la inauguración oficial de la feria, Gustavo Petro se agarró a la realidad imperecedera de La Vorágine para dar cuenta de la situación actual del país. La realidad colombiana no ha cambiado mucho en estos 100 años transcurridos. La violencia sigue acampando por sus territorios y la paz sigue siendo esquiva para quienes la buscan, como si se hubiera escondido en la frondosidad de esa selva que Rivera detalla en su libro. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Esta frase abre la primera parte de una novela que para bien y para mal no envejece y cuya historia sigue marcando la vida de un país en el que el odio y el crimen hacen enmudecer las palabras. El autor lo reafirma: a tal punto cundía la matazón que hasta los asesinos se asesinaron. Como escribe Antonio Caballero en la presentación de la edición de 2015 publicada por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, la Colombia que pinta sigue siendo igual. Solo ha cambiado la selva devoradora que hoy es urbana porque hemos talado la otra. Porque lo que sigue intacto, como en los tiempos de la vorágine o en los más viejos de la conquista, es la pasión de la violencia. Para el presidente de Colombia, el corazón del país sigue llenándose de odio y de violencia. Por eso afirmó que hacen falta palabras rebeldes y por eso propuso darle la vuelta a la frase más citada de la vorágine para abrir una línea de fuga a la esperanza. Antes de conocer la violencia, jugué mi corazón al azar y me lo ganó el amor. Un amor extensible a los seres humanos y a la naturaleza para poner en marcha una revolución contra la codicia y la violencia, para establecer una filosofía política del amor conectada con todas sus caras: la solidaridad, la fraternidad, la igualdad y la libertad. Hacen falta libros como La Vorágine, de Rivera, como 100 años de soledad, de García Márquez, como muchas otras obras colombianas que relatan este país lleno de contradicciones y lleno de violencias, pero también rebosante de vida, de esperanza y de luchas por la paz. Es importante no enmudecer las palabras escritas para la rebeldía, para la revolución del amor, para la defensa de la humanidad y de la naturaleza. Palabras necesarias para que no nos devore la selva. Gracias, profe Iñaki. Y ahora, en segundo término, su otro trabajo, en homenaje a Alfredo Molano: Caminar para reconocer. Al lomo de mula o gastando sus zapatillas, el escritor y periodista recorrió su país para entenderlo y darlo a conocer. Tiene usted la palabra, profe. Molano, Caminar para conocer. Publicado el 3 de mayo de 2024 en Desde Abajo. Recogido después por el blog Pateras al Sur y por la agencia internacional de noticias Presensa. A lomos de mula o gastando sus zapatillas, el escritor y periodista colombiano recorrió su país para entenderlo y darlo a conocer. Alfredo Molano Bravo habría cumplido 80 años el 3 de mayo y en octubre será un lustro ya desde su marcha.
Fue una persona íntegra que ejercía la sociología como pocos y que escuchaba a la gente como nadie, para escribir sus crónicas e historias desde el corazón profundo de la Colombia más honda y oscura y menos conocida. Caminó, escuchó y así conoció fierros, destierros, trochas, mulas, fusiles, tropeles, aguas arriba, con rebusques o del otro lado, pero siempre dentro de todo, en un drama nacional que todavía pervive y que él quiso intentar amainar con su participación como miembro de la Comisión de la Verdad. Molano siguió recorriendo el país para este organismo de la misma manera que lo había hecho siempre, sin ceremonias ni protocolos, de tenis y sombrero, en carro, en lancha o a caballo, llegando directa y sencillamente a las casas de la gente y, sobre todo, escuchando. Esa práctica de la escucha le sirvió para hacer escuela y para mostrar al mundo esa otra Colombia que la historia ignora y los medios suelen ocultar. En la libreta de Molano, un homenaje a su memoria de la propia Comisión de la Verdad, Boaventura de Sousa Santos le llama el sociólogo de los olvidados y le reconoce como uno de los intelectuales activistas más brillantes del siglo XX y probablemente uno de los más incomprendidos. Tal vez lo fuera porque su método, si es que se le puede llamar así, era sencillo. Consistía en recorrer los rincones más recónditos de Colombia, hablar con los campesinos más humildes, grabar horas incansables de diálogos y después construir un texto suyo, escrito en primera persona, que se transfiguraba para dar cuenta minuciosa de la vida, del sufrimiento, de la alegría y de la lucha de la gente con quien convivía. Cuando alguien a quien apreciamos nos deja, siempre nos queda el remordimiento de lo que pudimos hacer y no hicimos. Con Alfredo Molano me crucé varios mensajes de correo electrónico que iniciaron al compartirle la entrada a mi blog dedicada a la Monumental de las Ventas, un restaurante español en el centro de Bogotá. Alfredo me contestó para gritarme: «Oiga, ¿pero dónde queda?». Y con razón, porque en el texto había olvidado dar la dirección del comedero. Le respondí con el dato e invitándole a almorzar cuando quisiera o pudiera. Esa comida quedó pendiente y ya no se dará. Algún día tendré que hacerla en su honor. Tuvimos otros intercambios epistolares a los que siempre tuvo la delicadeza de contestarme. Finalmente me acerqué mucho más al cronista que a la persona cuando tuve la suerte de revisar para su publicación el texto Molano Testimonial, Poéticas de las Memorias de Guerra en Colombia, del profesor Faruk Caballero. Los relatos de Molano dejan ver el sinsentido de una historia de violencia que marca a sangre y fuego la realidad colombiana en sus algo más de 2 siglos de existencia como país. Y sus obras son novelas testimonio o testimonios novelados, que cumplen con la exigencia planteada por el autor cubano Miguel Barnet de que deben proponerse un desentrañamiento de la realidad, tomando los hechos principales, los que más han afectado la sensibilidad de un pueblo, y describiéndolos por boca de uno de sus protagonistas más idóneos. En palabras de Marta Ruiz, miembro de la Comisión de la Verdad, Molano fue el hombre que sabía escuchar. Según Gina Morelo, presidenta de Consejo de Redacción, era un periodista contra el silencio. Para el columnista Mario Hursic fue un autor de registro híbrido. El editor Rodrigo Pardo creía que siempre lo fascinó la historia del otro país, el campo, los campesinos e inevitablemente la violencia. Y el profesor Faruk Caballero destaca la necesidad de aprovechar de mejor forma el archivo polifónico que Molano, durante toda su vida, construyó. Los textos de Molano narran con tal claridad las oscuridades de un siglo de guerras en Colombia, amplificando las voces de colectivos marginados, que fue señalado como un francotirador intelectual, revoltoso e izquierdoso. De hecho, las continuas amenazas que recibió le obligaron a exiliarse en España. Durante ese tiempo escribió Desterrados, Crónicas del Desarraigo, en la que afirma: «No me acomodaré nunca al exilio, aunque tengo que decir hoy que esa pequeña muerte, hecha siempre de ajenidades, no comienza con las amenazas de los enemigos, sino con el silencio de los amigos. Comprendí, agachando la cabeza en señal de profundo respeto, que el drama de mi exilio, a pesar de sus dolores, es un pálido reflejo de la auténtica tragedia que viven a diario millones de colombianos desterrados exiliados en su propio país». Este gran cronista escribió con ahínco y compromiso personal para mostrar a sus compatriotas y al mundo esa otra Colombia más real y más cerca. Así lo expresaba en las palabras de entrada de su antología de crónicas periodísticas. De esas tierras y de otras, de todas las tierras, salían en los sangrientos años del filo entre 2 siglos los desterrados a buscar otras tierras donde echar raíces y otros techos para guarecerse. Tierras y techos donde volvía a comenzar el ciclo del horror. Otros huían detrás de las promesas de una nueva vida hecha con bolitas de coca envueltas en guantes de cirugía y tragadas de afán. O aquel niño que no podía tomar agua del río
porque temía que los cadáveres navegantes abrieran los ojos. Siento aún a ese niño que terminó de polizón en un barco turco del que fue botado en alta mar como un fardo para el que el capitán no tuviera que dar explicaciones en Nueva York por transportar menores de edad. A los viejos nos da por recordar aún lo que hemos escrito. Y a los vivos nos debe quedar la tarea, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, de conocer la obra y la vida de este gran periodista, para que sus testimonios nos activen las fibras, para seguir creyendo en la paz y en el valor de la palabra, de los y las otros, para construirla. Univertopías y sus reflexiones sociales. Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Buenos días, continuamos entonces recorriendo la historia de los rectores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por allá en la década de los 80 estábamos recordando que hubo un cierre de la universidad porque la crisis política llevó a que ya no se aguantara más y hubo muchas protestas estudiantiles, asambleas estudiantiles y decidieron cerrar la universidad. La universidad duró cerrada por cerca de 2 años, fueron 23 meses hasta marzo de 1981. Y bueno, cuando se abre la universidad se nombra, después de haber salido a Daniel Ceballos, se nombra al doctor Francisco Cajiao y él fue el encargado de terminar el proceso de reestructuración y de abrir la universidad. El Consejo Superior dispuso entonces para ese momento no abrir más matrículas. Para ese momento, para el momento del cierre, habían cerca de 5.500 estudiantes, de los cuales, cuando se abrió, regresaron solamente 4.200, pero no se abrieron nuevos cupos en ese semestre de la apertura. Se organizaron 12 carreras, agrupadas en 3 facultades, y es de notar que se continuó con la hegemonía que se traía antes del cierre de la universidad, en donde predominaba las facultades de ingeniería. Y de hecho los programas de formación docente que se abrieron, no se abrieron al interior de una facultad, no se organizó una facultad para esas carreras, sino que se organizó lo que se llamó el Centro de Formación y Especialización Docente, que agrupaba las carreras de licenciaturas, licenciatura en matemáticas, licenciatura en física, en química, en biología, licenciatura en sociales, en lingüística y literatura y licenciatura en español e inglés. Pero era un centro. Las facultades eran 3, se abrieron 3 facultades de ingeniería: Facultad de Ingeniería Industrial y Forestal, Facultad de Ingeniería Electrónica y de Sistemas y Facultad de Ingeniería Catastral y Geodesia. Y luego vino un periodo, Francisco Cajiao estaría hasta 1983, casi 3 años, 2 años pasados, y luego viene un periodo entre el 83 y el 87 en que prácticamente cada año tuvo un rector. Estuvo Mariano Espina Pérez, Abilio Lozano Caballero, Domingo Banda Torregrosa, José María Obando Garrido, y en el 87 se nombra a Isidro Parra Peña como rector titular. Finalmente todos estos allí eran como encargados, ¿cierto? Y dice el autor de este libro que estoy consultando, Germán Clavijo, que ese periodo entre el 83 y el 87 se caracterizó por un aumento de cargos del orden administrativo creados para satisfacer exigencias de tipo político y no porque hubieran necesidades reales en la administración de la universidad. Y eso contribuyó notoriamente a aumentar el déficit presupuestal.
También nos cuenta cómo se empezó a reestructurar la universidad, pero garantizando que el distrito tuviera, el Consejo de Bogotá tuviera presencia en el Consejo Superior, devolviéndole el poder político y de administración de la universidad a personas pues del distrito, ¿no? Del Consejo. Y el primer plan de desarrollo académico administrativo que se concretó con reformas ocurrió en esa rectoría de 1987 con el acuerdo 23 del 87, la rectoría de Isidro Parra. Y allí hubo reforma administrativa de bienestar en la universidad, en donde habían varias comisiones de trabajo con profesores, estudiantes y administrativos, pues organizando los documentos, proponiendo los documentos, y se aprueba finalmente por parte del Consejo Superior el acuerdo 23 del 87, que reglamentó la estructura académica, el estatuto administrativo y financiero, el estatuto de investigaciones y el reglamento del bienestar universitario. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Agradeciendo a Iñaki Chávez, María Eugenia Calderón y Olga Castiblanco por su trabajo en estas dos primeras secciones, y nos vamos a nuestra siguiente zona musical en homenaje al Día de la Madre con Jorge Quiñones, Ana Julia. Bellas montañas allá en Santander nació un alma sensible que marcó mi ser, con ternura y cariño me dio lo que soy, llenando de valores a mi corazón, una madre ejemplar de un amor especial, su pasión a enseñar como Cristo amar, una madre ejemplar, un amor de verdad, como Cristo amar, su pasión a enseñar, madrecita de mi alma, hermosa mujer, de las tierras bravías de mi Santander, gran ejemplo de vida en mi formación, orgullo de aquel pueblo que un día educó, una madre ejemplar de un amor especial, gracias madre querida por darme la vida. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, Ude? Continúo los comentarios a la ley estatutaria en educación y su relación con la Universidad Distrital. Hemos leído el texto que se presentó a la Cámara de Representantes y esperamos las correcciones que se le hagan en el Senado. Mientras tanto, les comparto un artículo crítico de esta ley, de este proyecto de ley estatutaria, elaborado por el profesor Julián de Subiría y que apareció esta semana en El Espectador. Se titula ¿Mejoraremos la movilidad social y la equidad con la nueva ley estatutaria de educación? Uno de los propósitos principales de la educación es favorecer el ascenso social. Sin embargo, en Colombia, los niños que ingresan a la escuela pública tienen muy pocas posibilidades de mejorar las condiciones socioeconómicas que tuvieron sus padres. Con la nueva ley estatutaria mejoraremos la movilidad social de las nuevas generaciones. El papel de la educación en la movilidad social ha sido estudiado en detalle a escala nacional e internacional por analistas independientes, el Banco Mundial, la OCDE y el Foro Económico Mundial, entre otros. La conclusión es dramática para nuestro país. Los hijos tienen muy alta probabilidad
de permanecer en el mismo nivel socioeconómico que sus padres. Por triste e injusto que sea, es la cuna la que determina el nivel de vida de una persona. Poco inciden el esfuerzo, la educación, la dedicación y el trabajo. El Banco Mundial estima que en Colombia se necesitan 11 generaciones, más o menos 220 años, para que una persona pase del estrato 1 al 3, es decir, la movilidad social es prácticamente nula. Pero en Colombia no sucede así. Es por eso que la mayoría de los líderes sindicales de FECODE o de los egresados de las universidades públicas matriculan a sus hijos e hijas en colegios privados. Quienes vinculan a sus hijos a los colegios públicos lo hacen porque la educación pública es gratuita, no porque consideren que es la mejor opción para sus hijos. No tienen elección. ¿Pero por qué es tan baja la movilidad social en Colombia? Sin duda existen variables asociadas. El Foro Mundial estudió a profundidad 6 grupos de factores, entre ellos el acceso al trabajo, a la tecnología, los apoyos del Estado, la salud y la educación. La conclusión es muy clara. La baja y desigual calidad de la educación es el aspecto que más bloquea la movilidad social en el país. En calidad y equidad educativa ocupamos el puesto 76 entre los 82 países evaluados. Se estima que tan solo el 10% de los jóvenes de familias con menos ingresos consiguen ingresar a la educación superior, o incluso si lo logran, lo más seguro es que no logren permanecer porque su nivel de consolidación en competencias comunicativas y de pensamiento sigue siendo incipiente. Con su educación básica, los jóvenes no logran el nivel de inglés, lectura, escritura, autonomía, argumentación y análisis que exigen las universidades de calidad. Cuando Forero, Saavedra y Fernández estudiaron recientemente este tema, concluyeron que el 72% de los jóvenes que abandonaban sus estudios universitarios eran estudiantes de ingresos bajos, que habían estudiado en colegios públicos. Lo más preocupante es que las brechas vienen creciendo cada año. Cuando la OCDE estudió este tema para América Latina, al iniciar el siglo XXI, concluyó 2 cosas muy importantes. La primera fue que la correlación entre el nivel de estudios de los padres y los hijos era significativamente más alta en América Latina que en las regiones del mundo. Punto 6 frente a punto 4. Esto quería decir que la movilidad social era muy baja. La segunda era que Colombia y Uruguay eran los 2 países en los que más había disminuido la movilidad social en la década del 90. En las 2 últimas décadas he revisado este tema utilizando las pruebas Saber en 5º, 9º y 11º y los resultados PISA, y la situación es cada vez más preocupante. Para 5º de primaria se puede concluir que entre 2002 y 2009 en matemáticas se duplicaron las brechas entre los colegios privados y los públicos rurales. La educación rural fue por completo abandonada en este periodo. La brecha, que era de 35 puntos en 2002, pasó a ser de 69 en 2009. En términos más sencillos, esto quiere decir que los estudiantes de colegios rurales tenían en promedio 2 años de atraso frente a los pares que estudiaban en colegios privados. Si utilizamos las pruebas PISA de lectura para el periodo posterior, podemos decir que la brecha entre colegios públicos y rurales y privados urbanos, que era de 55 puntos en 2006, para 2018 había pasado a 96 puntos. No me detengo en los años de 2019 a 2022, porque todos sabemos que durante la pandemia el gobierno de Iván Duque violó el derecho a la educación de los niños que viven en el campo colombiano. De allí que las brechas siguieron ampliándose. La conclusión es muy clara. En Colombia el sistema educativo no reduce, sino que amplía la desigualdad, y lo hace porque la educación pública
sigue siendo de muy baja calidad, de modo que los niños pobres reciben una educación pobre, en la que no aprenden a leer, escribir o pensar. Las brechas son cada vez más amplias, lo que implica que la educación está cada vez más lejos de cumplir su tarea de promover la movilidad social. Los gobiernos anteriores no pensaron, no atendieron y no enfrentaron el grave problema de la calidad y la equidad en la educación. La única excepción a nivel nacional fue el gobierno de Juan Manuel Santos, con su programa Todos a Aprender, durante el periodo 2012 a 2016. De resto, en calidad y equidad en la educación, los gobiernos y el Congreso no han hecho prácticamente nada. En Colombia, en los últimos 24 años, las medidas significativas han sido adoptadas en algunas regiones del país. Hoy es muy importante entender que no deberíamos hablar del derecho a la educación, sino del derecho a la educación de calidad. Si los jóvenes asisten a la escuela, pero allí no aprenden a leer, escribir o pensar, la escuela no va a producir beneficios para los cuales fue creada. A nivel individual, para impactar el desarrollo integral de cada niño o niña, y a nivel social, para impulsar la movilidad y el desarrollo sostenido. La iniciativa de ley estatutaria con la que está comprometido el gobierno de Gustavo Petro sigue concentrada en el acceso y deja a un lado la calidad. En educación, el gobierno sigue muy corto de ideas e innovaciones. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara y ahora pasa al Senado con 47 artículos, entre los que se destacan la ampliación de la educación inicial en los grados de prejardín y jardín, la obligatoriedad de la educación media, grado 10º y 11º, y el reconocimiento de la educación superior como derecho fundamental. La novedad son estos dos últimos aspectos, ya que en inicial y en básica, la Ley General de Educación de 1994 ya había establecido la obligatoriedad. El hecho de que la educación inicial sea obligatoria, pero que durante 30 años no se haya garantizado ese derecho, demuestra que las leyes pueden ser letra muerta y no cambiar la realidad. Como señalé en el artículo previo, tan solo el 9% de los niños de 5 años y el 13% de los que tienen 6 años están estudiando en Colombia, lo que significa que el Estado ha violado sistemáticamente el derecho a la educación de los menores. La pregunta es si esto mismo va a pasar con la ley estatutaria aprobada en la Cámara. Para que no ocurra, es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera es garantizar los recursos y la articulación con la modificación a la Ley 30 de 1992 y con la transformación del sistema general de participaciones. La segunda asegura que la ley enfrente los problemas que obstaculizan el cumplimiento del derecho. El problema grave es que ninguna de estas dos condiciones se está cumpliendo en este nuevo intento por defender el derecho a la educación. El gobierno de Gustavo Petro ha invertido más recursos que todos los gobiernos anteriores, ha mejorado las condiciones laborales de los docentes y ha cualificado la infraestructura educativa, acciones que debemos aplaudir. Sin embargo, siguen las mismas ideas de sus antecesores en política educativa, al descuidar por completo la calidad de la educación. Seguimos cortos de innovaciones y aunque ahora contamos con bastantes recursos y mejores condiciones para los docentes, la expresión es un saludo a la bandera se utiliza popularmente para expresar que algo se dice o se hace de cara al público, pero en la realidad solo se queda en un gesto y, en este caso, indica que la propuesta o ley no tendrá casi ningún impacto práctico. Lo que se puede concluir es que, en caso de aprobarse, la nueva ley estatutaria que se está tramitando en el Congreso cambiará muy poco la realidad de los niños y aunque generará expectativas muy altas en los jóvenes, es poco lo que aportará a la solución de los problemas de los niños y jóvenes en Colombia. Ojalá en los 2 años que le quedan
a este gobierno enfaticemos en lo verdaderamente esencial: mejorar la calidad de la educación para que los niños que llegan a las escuelas públicas no solo asistan a ellas, sino que logren consolidar un buen nivel de lectura, pensamiento, autonomía y convivencia. Lo necesitan ellos y lo necesita el país. Hasta ahí el artículo. Hay que pensar la universidad distrital desde sus posibilidades de movilidad social, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Tener en cuenta las expectativas de nuestros estudiantes, de los padres de familia, no necesariamente para el mercado laboral, sino para garantizar los derechos sociales fundamentales, para que la investigación universitaria responda a las necesidades del país. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En las pasadas emisiones de Univertopías hemos reiterado lo importante, necesario y pertinente que el Consejo Académico, fundamentado en el PUI 2018, opte por la apertura de la Universidad Distrital para que la comunidad universitaria, junto con la dirección y gobierno de la institución, converjan en el marco de la diferencia, en el por qué, en el para qué, en el cómo y en el con qué implementar la flexibilidad en las dimensiones que plantea el PUI 2018. Por tal razón, en la anterior emisión de Univertopías, compartimos la primera parte del texto elaborado por la Unidad de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, intitulado ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidad e internacionalización del currículo? Producto del foro realizado el 12 de febrero de 2019, abre comillas, flexibilización e internacionalización curricular en la Universidad de Antioquia, cierra comillas. Evento que fue presidido por el profesor jubilado de la Universidad del Valle y reconocido experto en los campos de la educación, de la pedagogía y del currículo, doctor Mario Díaz Villa. A manera de síntesis, recordemos que en el punto de partida del texto en comento, el doctor Díaz Villa precisa que ni la flexibilidad ni la internacionalización son conceptos o elementos neutros de fácil y única aplicación en los currícula, ni tampoco tienen estos, entre comillas, voz propia en términos pedagógicos, dado que sus orígenes e intencionalidades no siempre están mediados por criterios estrictamente académicos. Y en el problema, el documento indica que para el doctor Díaz, la flexibilidad y la internacionalización en los currícula, que frecuentemente se hacen pasar por criterios de calidad o aspectos distinguibles en las ofertas académicas, constituye más bien un elemento retórico de las universidades, entre paréntesis, una estrategia de mercadeo en lugar de una realidad educativa suficientemente lograda. En el día de hoy, compartiremos la apuesta conceptual del doctor Mario Díaz Villa sobre flexibilidad curricular contenida en el apartado denominado, entre comillas, las apuestas, el cual señala, en primer lugar, en contraste con una, abre comillas, flexibilidad instrumental o de mercadeo académico, cierra comillas, Díaz apuesta por una concepción de flexibilidad curricular como, abre comillas, principio relacional que alude a la experiencia del debilitamiento de los límites, cierra comillas. Con ello se refiere a la superación de barreras y fronteras naturales o artificiales que surgen en la estructuración y el desarrollo de las prácticas educativas. Estos límites responden básicamente a puntos de vista, procedimientos y o intereses hegemónicos instaurados en los diferentes niveles del currículo. Así pues, se presentan en lo individual y en lo colectivo, en el ámbito local, regional, nacional e internacional, en lo cultural y lo político, en las prácticas docentes, investigativas y administrativas, etc.
Por lo tanto, con las estrategias de flexibilización curricular como debilitamiento de límites se buscaría posibilitar e incentivar el diálogo de saberes, la apertura de conciencia a nuevos enfoques y prácticas discursivas, la articulación entre la docencia, la investigación y la extensión, la organicidad en el currículo, una mayor horizontalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, una participación más activa y asertiva por parte de la comunidad universitaria, una articulación más eficiente entre los entes gubernamentales y las instituciones educativas, así como una relación más estrecha entre la universidad y la sociedad en su conjunto. Como debilitamiento de límites, la flexibilidad corresponde a una práctica esencialmente crítica. Devela tanto contradicciones presentes en las configuraciones curriculares del saber, como también la artificialidad e historicidad de los distintos discursos y relaciones de poder que están en la base de estas. Como actividad crítica, antes que como estado de cosas, la flexibilidad es también una práctica mediadora entre perspectivas, tendencias e intereses opuestos. Apunta con ello a la ampliación de horizontes de interpretación y de construcción en las labores educativas y los procesos formativos. Con ello, adquiere también un sentido holístico y por tanto esencialmente vinculado con las dinámicas del mundo globalizado. Así pues, desde esta perspectiva, la flexibilidad curricular implica para Díaz, abre comillas, una apertura y una exploración de nuevas formas de comprender el conocimiento, sus límites, sus posibilidades y sus efectos en la conciencia de los futuros profesionales, así como las interacciones sociales en los procesos formativos, cierra comillas. Dicho lo anterior, llama la atención la coincidencia conceptual entre la apuesta de flexibilidad curricular del doctor Mario Díaz Villa como, abre comillas, principio relacional que alude a la experiencia del debilitamiento de los límites, cierra comillas, y el planteamiento en la página 49 del PUI 2018 de la Universidad Distrital, abre comillas. La formulación de reformas curriculares desde el criterio de flexibilidad supone considerar la naturaleza del conocimiento básico de la profesión y la importancia de debilitar los límites que se establecen entre los diferentes campos, áreas o unidades de conocimiento, es decir, vincular las perspectivas inter, multi y transdisciplinares. Implica también reformular el tipo usual de las relaciones del estudiante y el profesor con el conocimiento, así como atender a la diversidad de metodologías y estrategias que favorecen el desarrollo del aprendizaje, abrir el diálogo entre campos de formación, articular las reflexiones disciplinares alrededor del proceso de formación humana, ciudadana y profesional, ofrecer al estudiante opciones de movilidad interna y externa, atender a sus intereses y necesidades e introducir principios de cooperación en relaciones sociales democráticas y participativas, cierra comillas. En este sentido nos preguntamos, después de 6 años de expedido el PUI por el Consejo Superior Universitario, ¿cómo hacer realidad ese concepto de flexibilidad curricular en la Universidad Distrital? Creemos que el Consejo Superior Universitario tiene en sus manos esa responsabilidad normativa, expidiendo a la mayor brevedad posible el nuevo Estatuto General, al que, como lo hemos reiterado en Univertopías, es inherente la reforma curricular, y con ella la posibilidad, entre otras cosas, de construir colectivamente y cumplir a conciencia y con toda claridad y compromiso institucional el mandato del PUI 2018 relacionado con la flexibilidad institucional, la flexibilidad académica, la flexibilidad curricular y la flexibilidad administrativa y de gestión. En la próxima entrega de Univertopías compartiremos la apuesta conceptual del doctor Mario Díaz Villa respecto a la internacionalización y las propuestas
que hizo a la comunidad universitaria en el foro, entre comillas, Flexibilización e Internacionalización Curricular en la Universidad de Antioquia. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Gracias, profesor Edgar Ramírez y profesora Olga Salcedo, por sus análisis, y ojalá la administración los esté oyendo para que asuma algunas de sus conclusiones. Y nos vamos a nuestra siguiente zona musical. En homenaje a los docentes, canción a los docentes, con Gustavo Giordano. Vivo de cerca, bella profesión, un don divino puesto en tus manos, a vos hoy te canto, maestro profesor. Seguro están en tu memoria distancias, colegios, tiza y pizarrón, las charlas con tus compañeros, los patios recreos y la dirección. ¿Cuántas horas le dedicaste? ¿A cuántos también ayudaste? ¿Cuánto material que compraste fue de tu bolsillo, del cuore te sale? ¿Cuántos ya no están, se marcharon? Pero fue más lo que dejaron. Como vos lo haces cada día, docente por la patria y la educación. ¿Cuántas veces fuiste el oído de almas que lo ansiaban con mucha atención? Una simple palabra, un consejo o solo un abrazo con el corazón. ¿Cuántos actos has preparado? Reuniones de padres, tanto por contar. Miles de alumnos educaste, amor que entregaste y supiste dar. ¿Cuántas horas le dedicaste? Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Buenos y bonitos días para cada una de las personas que nos escuchan. Les habla la profesora Marisol Camacho Velante. Hoy, en el camino empedrado de los docentes transitorios, seguiremos aproximándonos un poco más al objetivo de develar los misterios del régimen prestacional de los docentes de vinculación especial. Damos continuidad al análisis de la resolución de vinculación, resolución 4 del 26 de enero de 2024 de la Decanatura de la Facultad Tecnológica, y la revisión de los documentos que se referencian en estas. En especial la conexión con las disposiciones de la sentencia C006 de 1996. Pero antes de entrar en materia es imprescindible hacer la siguiente declaración. La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizó una convocatoria de celebración para el pasado viernes 17 de mayo, con las siguientes palabras. Invitación para reconocer y celebrar su dedicación y esfuerzo en la Universidad Distrital. Será una excelente oportunidad para destacar la importante labor que realiza nuestra comunidad docente. Este será un momento para compartir, reconocer nuestros logros y fortalecer nuestros lazos como comunidad universitaria. Esperamos contar con su valiosa presencia para hacer de este evento un momento memorable. Asistí a la actividad con gran agrado porque me encanta celebrar mi vocación docente y la de mis colegas. La docencia es una actividad que disfruto en cada uno de sus detalles. A ella he dedicado casi por entero mi vida adulta y adoro esa oportunidad de departir con colegas de todas las facultades. Agradezco a los organizadores por su esmero para que el evento resultara realmente memorable. Su compromiso para con el festejo es lo que más aprecio.
Ojalá que los funcionarios directivos, rector, vicerrectores y decanos, ordenadores del gasto, se contagien de su entusiasmo y compromiso para fortalecer nuestros lazos como comunidad docente y actúen inmediatamente ordenando el pago retroactivo del aumento salarial y no sigan dejando en espera indeterminada a los docentes de vinculación especial. Ahora sí, continuemos con el análisis de los párrafos 5 y 6 de los considerandos de la resolución de vinculación. Párrafo 5. Que la Corte Constitucional en la sentencia C006 de 1996, a través de la cual se declararon inexequibles algunos apartes del artículo 73 de la Ley 30 de 1992, aclaró, entre otras cosas, que la vinculación de los docentes de hora cátedra estará mediada por su transitoriedad o temporalidad, de lo cual se deriva la proporcionalidad prestacional al tiempo laborado. Párrafo 6. Que de conforme al concepto del 18 de diciembre de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública, abre comillas, en el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debe acogerse a lo dispuesto en sus estatutos internos o en el acuerdo en el cual defina sus políticas y criterios generales para regular los procesos de selección, vinculación y contratación de los docentes ocasionales y catedráticos, en especial en lo relacionado con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y remuneración, cierra comillas. En estos párrafos, la Administración intenta justificar la liquidación prestacional expresada en las tablas que, para cada docente, dispone en la parte resolutiva. Es solo un intento para legitimar esos montos, pero no expresa de manera taxativa los algoritmos o fórmulas matemáticas usadas, ni hace referencia al documento formal en los estatutos internos, en donde reposan esas fórmulas y los criterios para el reconocimiento y pago prestacional. Notemos que en el párrafo 5 hace alusión a la sentencia C006 de 1996, para decir que la temporalidad de la vinculación se deriva la proporcionalidad prestacional al tiempo laborado, pero no amplía este concepto, ni copia los apartes específicos de la sentencia que den claridad y formalidad al asunto. Solamente pone una idea suelta que no desarrolla con el rigor necesario esta proporcionalidad y no resuelve las cuestiones fundamentales en torno a cuáles son esas prestaciones, cuál es la interpretación jurídica que hace la Administración, cuál es el documento formal y en qué estatuto se recogen los pormenores para los cálculos que se consignan en la parte resolutoria. Estas cuestiones deberían estar absolutamente claras y formalmente reglamentadas internamente por escrito, tal como se lo reitera el Departamento Administrativo de la Función Pública y que la misma universidad reproduce en el párrafo 6, indicando que la universidad debe acogerse a sus estatutos internos, al acuerdo en el cual defina sus políticas y criterios generales para diversos procesos en relación con los docentes catedráticos y ocasionales, y en especial en lo relacionado con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y remuneración. Esta carencia constituye una infracción en la debida motivación del acto administrativo. Entonces, ¿qué criterios seguir para establecer si son legalmente correctos los rubros liquidados en la parte resolutiva? La respuesta está en la sentencia C006 de 1996, en la que textualmente el magistrado Fabio Morón establece, abro comillas, no se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la disposición demandada del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento obviamente proporcional de las prestaciones sociales que con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional constituyen beneficios mínimos irrenunciables. Los profesores ocasionales de las universidades estatales u oficiales a las que se refiere la norma tendrán derecho a partir de la fecha de este pronunciamiento al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales que se aplican a los docentes empleados públicos de carrera, cierro comillas. Y más adelante continúa, abro comillas. Los profesores de cátedra tienen también una relación laboral subordinada
por cuanto cumplen una prestación personal de servicios, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales. Ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como horarios, reuniones, evaluaciones, etcétera, contempladas en el reglamento. Entonces, frente a esta similar situación de hecho, que identifica la misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado. Otro tratamiento desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio. Cierro comillas. Apreciados compañeros, más claro no canta un gallo. En esta sentencia se establece que a cada docente ocasional o de cátedra le deben reconocer y pagar todas las prestaciones que se les paga a los docentes de carrera, pero liquidadas proporcionalmente al tiempo de vinculación. Es decir, todas aquellas que están dispuestas en el decreto 1279 y se deben calcular conforme expresa esa norma. Así que no está sujeta a la discrecionalidad de algún funcionario en la universidad. Las prestaciones a liquidar son prima de servicios, prima de Navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses de cesantías. Recuerde, todas. De lo contrario, ya lo dijo el magistrado Morón. Abro comillas, otro tratamiento desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio. Cierro comillas. ¿Cuáles de estas prestaciones le reconocen o le liquidan con valores mayores a cero? ¿Están liquidadas acordes a la ley? Como habrán notado en su resolución, la Universidad Distrital no reconoce todas estas prestaciones. Y les adelanto, las que sí reconoce están liquidadas por debajo del valor que decreta la ley. Las únicas que están bien liquidadas son las cesantías y los intereses a las cesantías. No es despreciable la diferencia entre el valor que aparece en la resolución de vinculación y el valor que demanda la ley. Me despido con la siguiente invitación. Señor administrativo o directivo, comprométase con un nuevo contrato social en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Comprométase con la igualdad de oportunidades y enarbole las banderas de la equidad. Feliz día para todos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Muchas gracias, profesora Marisol, y ojalá que el pago de los docentes ocasionales y catedráticos se dé de conformidad a la ley y ojalá que el incremento salarial se haga efectivo. Y hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, Daniel, Andrés y Paula, a nuestros invitados, a quienes nos oyen a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este chat. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este chat.
Y al cierre de nuestra emisión radial inicia nuestro suplemento. 2 grandes segmentos. El primero de ellos, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Tenemos 3 temas. El primero de ellos, la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. El título, Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. El subtítulo, El conflicto armado y la guerra contra las drogas. El ítem, el péndulo moral de la estigmatización de las familias campesinas cocaleras. En segundo término, tomado de Tercer Canal, Guillén destapa cartel de Néstor Humberto Martínez, todo por las fotos del baby shower de Maher Najib. Tomado, como hemos dicho, de Tercer Canal, les colocamos aquí la dirección. Y en tercer tema, los 40 años del ingreso de la Fuerza Pública a la Universidad Nacional en 1984. Tomamos de Pacifista un fragmento que salió esta semana. Les agradecemos a los compañeros y termina aquí ese primer segmento y nos vamos al segundo, que es Actualidad Universitaria en Colombia, en donde se tocarán 2 cosas. Primero, el caso de la Universidad Nacional continúa. ¿Qué ocurre con el ministro ad hoc? ¿Qué ocurre con la resolución 7480 firmada por el ministro ad hoc Juan David Correa Ulloa? Y las visiones frente a si es o no violación de la autonomía universitaria. Y en segundo término, las citas que quedan a lo largo de esta semana por parte de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Educación Nacional con relación a la reforma. Por ahora, nos vamos a nuestra primera zona musical del suplemento y es el homenaje a los docentes ocasionales y catedráticos, ya que en la emisión radial el tiempo nos tomó y no alcanzamos a presentarles el homenaje aquí al docente temporal. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso. Se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos reparar
ocasional que la está pasando mal. Vamos a garantizarles digna remuneración al docente ocasional que la está pasando mal. Qué injusto este cuento, toca decir lo siento al docente ocasional que la está pasando mal, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón. Al docente ocasional que la está pasando mal. Al docente ocasional que la está pasando mal. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia trabajaremos en primera instancia la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, el título Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia, el subtítulo El conflicto armado y la guerra contra las drogas, el ítem El péndulo moral de la estigmatización de las familias campesinas cocaleras. Las marchas cocaleras desarrolladas a mediados de 1996 en el país reflejaron la criminalización de las familias campesinas cocaleras. Estas se constituyeron en la primera movilización campesina que reivindicaba medidas de desarrollo para tener alternativas a la coca, para detener las aspersiones aéreas y reflejaron el surgimiento de este campesino como un sujeto político en disputa en el conflicto armado y que reivindicaba una negociación con el Estado. Sin embargo, algunas fuerzas del Estado estigmatizaron la movilización. En el debate de la Cámara de Representantes de septiembre de 1996 sobre la movilización, el general Ospina Valle, comandante de la Brigada Móvil número 2, ubicada en Guaviare, señaló a las FARC-EP de ser los motivadores, organizadores y cabeza de la marcha. A su vez, el director de la Policía Antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, dijo que los campesinos no estaban preocupados por el efecto de la fumigación y negó los impactos del glifosato. Diversos relatos de comandantes de la FARC-EP a la comisión reafirman su papel en las marchas, pero los campesinos entrevistados matizan estas afirmaciones al mostrar sus discusiones con esta guerrilla sin negar que su influencia fue importante. En una audiencia en la Cámara de Representantes en 1996, tras las marchas campesinas, el comisionado Alfredo Molano defendió que, comillas, ese movimiento en realidad responde a aspiraciones legítimas, no importa si son legales o ilegales en este momento, pero son aspiraciones e intereses legítimos de la gente. La guerrilla está ahí, la guerrilla apoya, pero la guerrilla no se puede oponer tampoco. Si la gente sale a las manifestaciones, estas son incapaces de oponerse, como fue incapaz de oponerse al cultivo de la coca. Cierra comillas. Las zonas especiales de orden público se convirtieron en otra propuesta del modelo de administración militar de territorios considerados estratégicos en el conflicto armado, debido a que se veían como fortines sociales y económicos de la guerrilla. No obstante, en el gobierno de Ernesto Samper hubo opiniones discordantes con las miradas militares. Varios funcionarios como Horacio Serpa, ministro del Interior para ese entonces, o Eduardo Díaz, que fue ministro de Salud, buscaron mediar políticamente y no replicar dichas fórmulas. Esas múltiples caras del Estado influyeron en los resultados de las marchas y en los distintos lugares de la movilización. Llegaron a compromisos diversos. En algunos se promovió la salida política y hubo avances en términos de inversión, pero en otros, como Putumayo y Caquetá, la represión fue contundente. Estas respuestas del Estado,
que aumentó la militarización de las comunidades o la criminalización en otros momentos y en otras regiones. Por ejemplo, estas percepciones también han sido recolectadas por la Comisión en San Andrés y Providencia. Comillas, el narcotráfico justifica la militarización de las islas. Si alguien le ha servido el narcotráfico, precisamente es al Estado, para justificar su presencia cada vez más fuerte, independiente de lo útil que esto resulte en las islas. Y para mí, el tema de la militarización es muy claro y las islas han sido militarizadas cada vez más. Ha ido aumentando el pie de fuerza, ha ido aumentando los espacios que ellos tienen, que les pertenecen, entre comillas, donde tienen sus bases, donde tienen sus cuarteles y sus vainas. Cierra comillas y corresponde a la entrevista de un docente o una docente universitaria. Continúa el texto. La representación del conflicto como producto de una amenaza interna provocó la estigmatización de los campesinos cocaleros y justificó la represión de las marchas campesinas, el ataque a sus liderazgos y la normalización de las aspersiones con glifosato. Los líderes de esas marchas, incluso los mediadores, fueron posteriormente víctimas de todos los actores, en particular de los grupos paramilitares, aunque también de las FARC-EP. El Plan Colombia. El gobierno de los Estados Unidos acordó con el gobierno colombiano como estrategia fundamental para enfrentar a las FARC-EP en el periodo de diálogos del Caguán en 1998 una profunda profesionalización del ejército. Así lo planteó un memorando del Departamento de Estado en septiembre de 1998, en el que se asumía que era posible separar a la guerrilla de su alianza con los narcotraficantes y se hablaba de la necesidad de modernizar y profesionalizar a los militares colombianos, asuntos que tendrían un costo económico considerable. Para los Estados Unidos, el tema del narcotráfico rebasaba las fronteras de Colombia y por ello se debía diseñar un paquete de ayuda cívico-militar en el cual, sin embargo, las iniciativas de programas de entrenamiento militar existentes debían mantenerse alejadas del conflicto armado, pero a su vez era necesario que participaran en los esfuerzos de la lucha contra las drogas. En los inicios del gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, una de las recomendaciones que hizo la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, momentos previos al inicio de la elaboración del plan, era mantener la postura tradicional de apoyar las distintas iniciativas antinarcóticos en el territorio, pero evitando a toda costa involucrarse en luchas antisubversivas, ya que para ellos no podía afirmar que la lucha antisubversiva repercutiera de forma clara en la consecución de las metas planteadas en la lucha contra las drogas. El embajador William Brownfield insistió en la necesidad de no mezclar objetivos, buscando equilibrar la asistencia antidrogas dura con el apoyo suave como el del desarrollo alternativo. En el plan original o primer borrador del Plan Colombia, el Putumayo era visto como una región laboratorio desde la que, tras un primer año de experimentación, se debía llegar a un proceso de expansión de las políticas del plan a otras regiones del país. Sin embargo, la aplicación del plan se dio al mismo tiempo que la avanzada paramilitar en este departamento y al inicio de las aspersiones aéreas masivas en él. El Plan Colombia supuso una inversión de $10.000 millones en los siguientes años y aunque tuvo otros componentes sociales, la mayor parte de su asistencia estuvo relacionada con las áreas militares, tecnológica y de armamento con base en este tipo de visión bélica. Se implementaría en las zonas donde se encontraban las FARC-EP. El Plan Colombia y el Plan Patriota, que le dio continuidad a buena parte de sus directrices, se justificaron al señalarse a las FARC-EP como el enemigo público número uno por tratarse de una organización narcoguerrillera. Esta política constituyó un antes y un después en el conflicto armado colombiano.
Hasta aquí la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. Continuamos en nuestra próxima emisión con impacto en los territorios y las víctimas. Y en segundo término, en Univertopías, vamos a tomar algunos fragmentos de El Tercer Canal, en una emisión en la que se titula Guillén destapa cartel de Néstor Humberto Martínez. Algunos de los apartes del programa de Tercer Canal los tenemos aquí, toda vez que afectan o afectaron el proceso de paz que se desarrolló entre el gobierno nacional y la FARC-EP. Esta puede parecer una foto de un baby shower normal, pero esto es la estructura organizacional del cartel de montajes judiciales de Néstor Humberto Martínez, quienes casualmente se reunieron en un baby shower y lo pusieron para la opinión pública en sus redes sociales, dejando pues ver qué relaciones tienen estos sujetos con este cartel de montajes judiciales de el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Ahí me gustaría hacer un pequeño contexto y que el señor Gonzalo Guillén nos ayude. Para eso le pido a Máster que pongan imágenes, por favor, las imágenes del trino y de la foto también de Gonzalo Guillén, para que podamos describir quiénes son estos personajes. Por ejemplo, este primero, Daniel Hernández, es el fiscal en el caso que estamos hablando. Exacto. Empezamos primero con el señor Daniel Hernández, que es el fiscal encargado del caso para el tema del señor fiscal corrupto, al que yo llamo, y allá en la fiscalía lo conocen como sicario del despacho. Listo. Esta es la foto para que podamos observar. Sí. Este señor de barba que está al costado derecho. Es un delincuente profesional, no solamente en este caso, sino en muchísimos más, todos los cuales yo he venido denunciando. Este es el fiscal y comprobando. En este caso, sigamos por favor con el reel. Este es el fiscal independiente y este es el señor Belisario Moreno Romero, quien es el juez. Que ahora es juez. En este caso. Antes trabajaba con en la fiscalía, en el despacho de Néstor Humberto Martínez, al servicio de los intereses de la organización de Martínez Neira y de sus clientes y de las porquerías que hicieron allá durante el tiempo que estuvieron. Y si seguimos, vamos a ver al señor Mahernayi Abuchihab, quien es el que va a ser padre y el que invitó este baby shower, quien también era fiscal de Néstor Humberto Martínez. No, ese era asesor en el despacho y también era de esa organización criminal que formaron ahí. Es por eso que están todos reunidos en esta fiesta. Eso es una prueba. Sí, ahí es evidente un conflicto. Estamos demostrado que son compinches. No, el juez ese contesta diciendo que él cómo hace para controlar las invitaciones a un baby shower. Es que a él lo invitan a todos los baby showers de Colombia, o que diga por qué está ahí en ese. Porque él hace parte de esa organización criminal que se formó en la Fiscalía de Martínez Neira. Por eso está ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que el 2 de mayo hubo una audiencia de un proceso de ñeñe política, investigación que adelanta Daniel Hernández para juzgar al sargento Guadid Velázquez en lo que se ha denominado un montaje judicial para afectar la vida de las personas que escucharon legalmente al ñeñe Hernández, que dejaron los informes de policía judicial sobre las conversaciones entre Iván Duque, Álvaro Uribe y el ñeñe Hernández, y que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez trató de ocultar durante 21 meses hasta cuando Gonzalo Guillén en La Nueva Prensa destapó el escándalo de la ñeñe política. Quisiera contar esto. La Fiscalía General de la Nación, que hoy día es una oficina de cobros de la mafia, es una organización. Hace unos años le dio pleno respaldo a mis investigaciones y la Fiscalía me llevó a mí como testigo contra Kiko Gómez, el asesino gobernador de La Guajira. Después me llevaron como testigo contra Marcos Figueroa, el gran criminal de La Guajira. Con mi testimonio los condenaron y a raíz de que me llevan a mí a declarar contra Marcos Figueroa, yo conozco al policía que estuvo investigando el crimen por el cual condenaron al Marcos Figueroa. Ese policía es acá, Guadid Velázquez, ahí lo conozco yo. Yo después obtengo una información parcial, pero sumamente bien documentada y definitiva sobre cómo la misma policía, investigando ese crimen por el que condenan al Marcos Figueroa,
la policía descubre que compraron los votos de Duque en 7 departamentos de la costa, tienen las grabaciones y como gente honorable que son él y el mayor Tocarruncho, hacen la denuncia correspondiente, que yo la tengo, y en la fiscalía esconden eso. Cuando yo iba a publicar eso, ya entonces establecí contacto con Guadix Velázquez y conocí al abogado hoy día muy famoso. Ellos, sobre todo el abogado, me pidió el favor de no revelar pruebas. Me dijo, vea, lo que usted tiene, pues claro que es cierto. Yo no tengo que decirle que es cierto porque son documentos oficiales. Pero no revele las pruebas porque las daña, revélelas después del descubrimiento probatorio. Las guardé y descubrieron eso y denuncié todo. Aquí está Guadix como testigo de eso. Y ahí están los informes de la nueva prensa de la ñeñe política. Doy fe de que Guadix es un hombre honorable y es un gran investigador, un muy buen investigador judicial y doy fe de que es un hombre honorable como lo es el mayor Tocarruncho. Entonces, ellos que descubren eso, no les dan una medalla, ni un ascenso, ni una bonificación, no. Desde la presidencia, desde Duque, le tiran a todo el sicariato judicial encima. Y el sicario encargado de hundirlos a ellos se llama Daniel Hernández Martínez, que yo le digo Daniel Hernández Martínez Neira, porque es el hijo criminal de Néstor Humberto Martínez Neira. Fiscal general. Exacto, entonces se dedican a perseguirlos, les hacen un montaje absolutamente asqueroso, los meten a la cárcel. Duque manda borrar grabaciones de las que ellos hicieron. Les echan a toda la dirección de la policía encima a ver cómo los hunden. No los mataron, fue de milagro. Y este caso, en el de este juez, en el que Hernández Martínez es fiscal y el juez corrupto es el juez Conchavados, ¿es contra quién? Contra ellos dos. Ahorita, siendo íntimos del alma, de borracheras, de crímenes, de todo tipo de tropelías, no se declara impedido ni el uno ni el otro. Ya el juez completamente desencajado dice que se declara impedido, a pesar que yo soy un mentiroso y que yo le hago perfilamientos y no sé qué, pero se declara impedido. Si lo que yo dijera fuera mentira, no tenía que declararse impedido. Bueno, ahí dejamos ese audio de Tercer Canal, en donde queda en evidencia cómo se conforma un colectivo de trabajo que a la postre va a servir para que la fiscalía del señor Neira no lleve a cabo los procesos que le corresponden, sino por el contrario se agreda a quienes hacen investigaciones reales, investigaciones sobre corrupción, investigaciones sobre los procesos que agreden el proceso de paz, y se afecta entonces el proceso de paz en Colombia. Y para el cierre de Univertopías y el proceso de paz en Colombia, tomamos de Pacifista un video que nos cuenta qué pasó el 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional. ¿Qué ocurrió el 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional? Días antes, el 9 de mayo, Jesús Chucho León, un estudiante de odontología y líder gremial de una organización estudiantil, fue interceptado, secuestrado, desaparecido y encontrado en Cali, en el campus de Univalle, con signos de tortura. Un hecho que generó muchísima indignación en la comunidad estudiantil. Posteriormente, el 14 de mayo, fue secuestrado y asesinado el médico y profesor de la universidad Luis Armando Muñoz, director de la carrera de medicina. Estos crímenes, y en particular el cometido contra Chucho, motivaron a la convocatoria de un homenaje político en la Plaza del Che en la mañana del 16 de mayo de 1984. Ese día, después de las asambleas estudiantiles, se realizó una marcha en la que, según informes, la fuerza pública envió al grupo motorizado GOES y otros servicios de inteligencia de manera aparentemente planificada. Hubo disparos y posteriormente ingresaron a las residencias estudiantiles, donde se perpetuó una masacre que dejó muertos, desaparecidos y algunos con signos de tortura. El paradero de algunos aún hoy es desconocido.
En contexto, en 1976 el CSU decidió cerrar las residencias universitarias destinadas a estudiantes de clases populares que llegaban de las regiones para formarse en la Universidad Nacional, lo que resultó en una reducción de capacidad de alojamiento de 4.000 personas a 500, costosos arriendos para los estudiantes y en consecuencia una alta deserción estudiantil. En 1982 comenzó un movimiento para recuperar las residencias universitarias por sus propios medios, que se prolongaría hasta 1984. Lucho participó de las negociaciones en las que se acordó la regularización de residencias en calidad de presidente de Cooperación Estudiantil. Sin embargo, continuaron siendo fuertemente perseguidos tanto los negociadores como los estudiantes que se alojaban en las residencias en recuperación. Estas luchas, al igual que las actuales, son por un acceso más amplio a la educación y por concebir la universidad como más que un lugar de aprendizaje, sino como una comunidad donde se piensa en el otro y se busca ser agentes importantes en la sociedad colombiana. Hoy se cumplen 40 años del 16 de mayo de 1984. Fecha que los estudiantes se niegan a olvidar porque marcó un precedente en cuanto al abuso policial y de la fuerza pública hacia los estudiantes y la movilización social. Y hasta aquí, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y nuestra siguiente zona musical con Víctor Curi, Vals Maestro. Yo pensando que injusta es esta vida y que fácil se olvida a quien nos dio su amor. De pronto vi a lo lejos alguien que conocía, iba con paso lento mi viejo profesor. Grité entonces su nombre, corrí a estrechar sus manos. Era el encuentro noble de un ayer que fue mejor. Estaba frente al hombre que es mi amigo, mi hermano, y a quien mucho le debo lo que tengo y lo que soy. Había en su rostro huella de antiguos sufrimientos, sonrisas casi muertas que dejó la ingratitud. No mata tanto el tiempo como lo hace el olvido, la indiferencia nuestra acabó su juventud. Había en su rostro huella de antiguo sufrimiento, sonrisas casi muertas que dejó la ingratitud. No mata tanto el tiempo como lo hace el olvido, la indiferencia nuestra acabó su juventud. Maestro, ¿cómo no voy a recordarte si tú me enseñaste a creer en Dios, a respetar a mis padres, a defender a mi patria, a decir la verdad sobre todas las cosas? Y aunque la miseria me agote, jamás hincarme de rodillas, porque la dignidad de un hombre no tiene precio. Maestro, por todo eso, hoy quiero agradecerte y pedirte perdón, perdón por todos los que te olvidan. Maestro, que en el aula sembraste mil riquezas, admiro cómo llevas tu pobreza con honor. Tus ojos se nublaron por sabe Dios qué pena, y qué lección tan grande me diste al contestar. Para mí no hay riqueza más grande que el cariño que encuentro en mi camino. Soy un viejo feliz, ni hay más grande alegría de saber que mis niños hoy triunfan en la vida. ¿Qué más puedo pedir? ¿Quién tiene más fortuna? Díganme qué fortuna, para
vale más que la dicha de poder morir de pie, vencido por el tiempo, tan solo por el tiempo, de pie siempre orgulloso de haber sido lo que fui. ¿Quién tiene más fortuna? Díganme qué fortuna vale más que la dicha de poder morir de pie, vencido por el tiempo, tan solo por el tiempo, de pie siempre orgulloso de haber sido lo que fui. Actualidad universitaria en Colombia. En actualidad universitaria en Colombia haremos mención en primer lugar del decreto número 0571 del 8 de mayo del 2024 por el cual se designa a un ministro de educación ad hoc. Y aquí dice que en virtud de las facultades constitucionales y legales que le da la Constitución de 1991 y la Ley 63 de 1923 al presidente de la República, y considerando que el Consejo de Ministros en sesión del 7 de mayo, con fundamento en el principio de verdad sabida y de buena fe guardada, consagrado en el artículo 8 de la Ley 63 de 1923, por la cual se organiza el Consejo de Ministros, aceptó impedimento manifiesto por la señora Ministra de Educación Nacional, doctora Aurora Vergara Figueredo, para ejercer las funciones de inspección y vigilancia en relación a la Universidad Nacional de Colombia en lo que se refiere al proceso de designación del señor rector José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y segundo, considerando que el artículo 8 de la Ley 63 de ese mismo año de 1923 dispone que en caso de que el ministro recusado o cuyo impedimento fuese aceptado hubiere de separarse del conocimiento del negocio, será el presidente de la República quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera de sus ministros de despacho. Y se decreta el nombramiento como ministro ad hoc al señor Juan David Correa para ejercer las funciones de inspección y vigilancia. Él es el ministro de la Cultura, las Artes y los Saberes. En el siguiente artículo se dice que se comunica el presente acto administrativo a la doctora Aurora Vergara Figueroa y al doctor Juan David Correa, y la vigencia es a partir de la fecha, es decir, del 8 de mayo. Con esto se nombra rector ad hoc para entrar a definir lo que tiene que ver con la Universidad Nacional frente a la designación de rector por parte del Consejo Superior Universitario. Enseguida se emite por parte de el señor Juan David Correa Ulloa, ministro encargado, y en términos reales ministro de la Cultura, se emite por parte del señor Juan David Correa Ulloa, ministro encargado de Educación para el caso de la Universidad Nacional, la resolución 007480 del 15 de mayo. Resolución que señala: artículo 1. Ordénese al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que en términos de 24 horas, contadas a partir de la comunicación de la presente decisión, convoque a sesión extraordinaria, cuyo único punto del orden del día será encargar a un rector de manera transitoria hasta tanto se adopte una decisión definitiva para el caso del Consejo respecto de la conducta de autoposesión del señor Ismael Peña Reyes. Segundo, ordénese al Consejo Superior Universitario de la UN de Colombia que adopte con la mayor brevedad la decisión necesaria o las decisiones necesarias para superar la vacancia de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario y de esta manera garantizar la participación efectiva de la comunidad estudiantil. Tercero, una vez superada la vacancia de la representación estudiantil, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, conforme a su valoración de la conducta de autoposesión del señor Ismael Peña Reyes, determinará si procede o no a mantener el encargo en la rectoría por mayor tiempo. Cuarto,
Las órdenes contenidas en los artículos 1 y 2 se emiten bajo apremio de multas sucesivas hasta de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes con el fin de cesar cualquier procedimiento o acto contrario a la Constitución, la ley o los estatutos, ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas sancionatorias. Quinto, comunicación. Comuníquese por intermedio de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría Técnica del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional para que se encargue de comunicar la presente decisión a los miembros del mencionado Consejo. Y artículo 6, la presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación y contra la misma no procede recurso alguno. Entonces, 3 son los elementos centrales en la resolución. 1. Convóquese al Consejo Superior para nombrar un rector encargado, no un rector definitivo, un rector en encargo. Segundo, para que eso sea posible, nómbrese el reemplazo de los estudiantes al Consejo Superior Universitario, así sea en términos provisionales, para que se represente la comunidad estudiantil. Y 3, con la presencia de la comunidad estudiantil, ahora sí, procédase a nombrar o resolver el caso del rector definitivo de la Universidad Nacional. Bien, validando al actual rector posesionado en notaría o bien reagendando un proceso de delegación de rector con el proceso que se traía del proceso que definió como rector a Ismael Peña Reyes. Después de esta resolución se han dado muchos pronunciamientos en El Espectador, en el periódico El Tiempo y en las noticias de la universidad, concretamente en el Observatorio de la Universidad Colombiana, entre otros. Moisés Wasserman manifiesta que se está violando la autonomía universitaria con la resolución en la que se pretende dar salida a la crisis generada en la Universidad Nacional. Igual posición ha asumido Humberto Rosanía, quien votó por Peña y quien ya no oficia como miembro del Consejo Superior Universitario, fue reemplazado por Víctor Manuel Moncayo. El representante de los profesores, Diego Torres, de la misma manera asegura que se violenta la autonomía universitaria. Alfredo Rangel manifiesta que Petro está acabando con la autonomía de la Universidad Nacional, y así varias voces de las que hemos tipificado de derecha. Y por otra vía, quienes votaron en la consulta por Leopoldo Munera manifiestan que con estos actos administrativos se está restituyendo de verdad la autonomía universitaria. Quienes levantan la bandera de la constituyente universitaria están a favor de las medidas que se han tomado y se considera que con ello se restablece la autonomía universitaria, y de la misma manera las organizaciones de profesores que firman la carta solicitando que el Ministerio de Educación vuelva a hacer un proceso al interior de la universidad, pues ven que con esto se representa la autonomía universitaria. Es decir, sigue la confrontación, sigue el desarrollo del debate, pero parece que se avisora un camino, aunque no claro, por lo menos a andar para restablecer en la Universidad Nacional y con ello en la universidad pública el mecanismo para avisorar y designar o elegir rector en las universidades públicas. De todas formas, es una reflexión que queda para los debates que se desarrollan en las mesas de trabajo que llevarán a que se dé la reforma a la educación superior en Colombia. Y a propósito de estas mesas, hay que recordar algunas fechas importantes. 15 de mayo en Baupés, 15 de mayo en El Cesar, 15 de mayo en Magdalena, 16 de mayo San Andrés y Providencias, 16 de mayo Putumayo, 17 de mayo Cundinamarca, 17 de mayo Chocó, 18 de mayo Sucre, 20 de mayo Bichada, 20 de mayo Bogotá Distrito Capital, 20 de mayo Valle del Cauca,
21 de mayo el Cauca, 21 de mayo Amazonas, 23 de mayo Caldas, Quindío, Risaralda, 23 de mayo Huila, 24 de mayo Caquetá, 17 de mayo, ojo, 17 de mayo también Tolima. Ahí están entonces las mesas que están convocadas con ese cronograma actualizado por el Ministerio de Educación. Y ahora sí, hasta aquí, actualidad universitaria en Colombia. Actualidad universitaria en Colombia. Y en nuestra última zona musical con Manuel Jiménez, el Día del Maestro. Sé que no tengo talento para dedicarle un canto. Por eso hoy me levanto, pues es preciso el momento, porque hoy de sentimiento se rebosa el alma mía y de una sana alegría, con el corazón abierto, quiero decirle al maestro, Dios te bendiga en tu día. El ser maestro es un don, yo diría incomparable, la más sublime misión que realizan los mortales, de enseñar al que no sabe, es algo tan prodigioso que hoy el pueblo jubiloso se inclina con gran respeto para decirle al maestro que Dios lo colme de gozo. El maestro es una vela encendida de virtud que va proyectando luz al consumirse en la escuela. El maestro por doquiera va sembrando la esperanza, pues trabaja y no descansa, produciendo algo tan bello como alimentar al pueblo con el pan de la enseñanza. Pero el maestro sin duda nunca ha sido bien pagado, aunque siempre ha realizado una labor tan fecunda. El maestro con ternura instruye de grande y pequeño, y por eso yo me empeño y tengo que preguntar por qué se trata tan mal al maestro si es tan bueno. Y ya para despedirme le dedico esta coplita al maestro que realiza una labor tan sublime, y a todo el que desestime del maestro su labor, que comience desde hoy a mostrarle más respeto, porque creo que el maestro se merece algo mejor. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Unertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, a Daniel, a Andrés, a Paula y a todos los que de alguna manera contribuyen al desarrollo de nuestro programa. Desde aquí, un fuerte y fraternal abrazo a quienes continúan en la construcción del país justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. Nos vemos dentro de 8 días. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías,
un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.